El sistema de Gestisaf tiene unas interfaces para poder consumir datos que puedan provenir desde otros sistemas bajo una estructura que nosotros hemos desarrollado en formato JSON mediante un API. El API que se ha implementado para este caso es de acuerdo a esta ruta. Esta ruta puede variar de acuerdo a la empresa y es de API partícipe interfase. Tenemos de dos modalidades. Tenemos, por ejemplo, la ficha de persona natural y la ficha de persona jurídica. ¿Ok? Entonces, entre los datos que vamos a ingresar en estas interfaces, pues nos van a pedir la misma información que se solicita en el registro de la ficha de partícipe. Por ejemplo, tipo de sociedad vamos a ingresar de dos naturalezas. Por acá vamos a tener también un documento que va a ser el documento técnico, donde nos van a especificar algunos datos como por ejemplo el tipo de sociedad y qué tipos de sociedad se van a ingresar. Por ejemplo, estábamos hablando del O, ¿no? Como este parámetro O no se va a entender a simple vista solamente leyendo, aquí vamos a tener una explicación de qué significa. Tipo de sociedad O: cualquiera de las dos personas firma y ambas personas firman. Entonces podemos indicarle acá ese parámetro. Tipo de cliente M. Por acá tenemos los tipos de cliente, también están ingresados. Por ejemplo, acá por acá está el funcionario. El tipo de cliente M significa mancomunado, el N es natural, el J es jurídico y el PA es patrimonio para el caso de tipo de cliente. Código de interfase. Aquí vemos el código de interfase, dato muy importante y obligatorio para el tema del envío de datos para lo que es un API REST. ¿Ok? Vamos a ingresar los datos de una persona natural. Vemos que el formato que se va a presentar es un formato de JSON, que podemos pues acá verlo de manera un poco más secuencial, ¿no? Podemos ver por acá los datos importantes que tenía la ficha, como por ejemplo los orígenes. En términos generales tenemos, por ejemplo, toda la información que se registra dentro de la ficha. Vemos por acá algunos datos importantes. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos acá entre los datos principales y generales el tipo de cliente, el tipo de sociedad, si es que lo tuviera. En el caso de si es un mancomunado, hay que ingresarle, no es obligatorio si fuera jurídico o natural o patrimonio. El tipo de vinculación le vamos a poner B chica o V en el caso de que sea vinculado a la empresa que se está haciendo la gestión. El funcionario, aquí vamos a ingresar, si es que hubiera el funcionario, vamos a ingresarle el funcionario en este parámetro, ¿ya? Este funcionario pues es de la tabla de funcionarios que están en el sistema. Esto es para el módulo de emisión de bonos, ¿ok? Si no, lo dejamos en blanco. Código de interfase, código muy obligatorio para poder identificar a ese cliente como único. Naturales, aquí vamos a tener un listado de naturales. En este caso, si es un mancomunado, pues va a haber uno o dos, ¿no? Vamos a tener entre los datos que van a manejarse, no vamos a manejar códigos, vamos a manejar texto. Entonces vamos a tener que identificar algunos parámetros. En el caso de este registro de persona natural, vamos a ver qué nos dice el Postman. Por ejemplo, tenemos, o vamos a ver el Word, ¿no? Alguna observación que nos puedan dar acá, ¿no? Acá tenemos una serie de datos, ¿no? Tipo de cliente, acá lo había plasmado. Aquí en los datos de la persona natural, pues vamos a ver que son datos que se entienden a simple lectura, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver solamente uno. Tipo de documento, 4, es DNI, por ejemplo, o es RUC, ¿no? Entonces vamos a manejar el catálogo de SUNAT para los tipos de documento. Tipo de documento otros, si es que el marcado el tipo de documento otros que también está en SUNAT. ¿Ok? Aquí llenamos ese campo. En caso contrario, llenamos el número de documento y el número de documento de RUC si lo tuviera. Nombres, pues nombres como siempre, apellido paterno. SIU, vamos a poner la descripción del SIU, no vamos a utilizar el código. En apellido materno, pues acá también ingresamos el dato del apellido materno, ingresamos los teléfonos o el teléfono.
Si es domiciliado marcamos 1, si es residente, no es residente marcamos 0 o 1. Email también lo mismo. Tiempo de servicio, igual le ponemos en texto. Centro de trabajo, texto. Maestro de cargos, acá pues vamos a tener que estar homologados, ¿no? Los mismos catálogos de cargo deberíamos tener ambos sistemas, ¿ok? Entonces esto se carga previamente y esto es un mantenimiento que no debe ser, bueno, si es modificado pues habrá que agregársele manualmente, ¿no? Pero siempre es una carga inicial, ¿no? Después esto no varía o difícil que varíe. Otra situación laboral, si la tuviera, de acuerdo a si es que el cargo es otro tipo de situación. Situación laboral, contratado. Aquí hay una serie de datos que pueden ir, que van a estar también acá dentro del mismo registro, que nos va a dar una explicación acá en este Word que también está metido dentro de la documentación. Tenemos el tipo de sector, el modalidad de instrucción, la fecha en este formato, el país de nacimiento, el país de residencia, la profesión, la ocupación también. Si es FATCA, si no lo marcamos en nulo, dejamos en nulo en los casos que no fuera. Inversionista institucional, si es verdadero o falso. Estado civil, casado, soltero, ¿no? Todos estos mantenimientos de texto pues también están descritos dentro del Word. Sexo femenino, masculino nada más. Principal, le ponemos P si es que sea principal. En caso contrario lo dejamos en vacío. En el caso de que sea una persona natural, pues el principal va a ser el mismo, ¿no? Porcentaje de participación también igual ingresamos en formato numérico. Bueno, en este caso formato de texto, pero que sea numérico, ¿no? Tipo de vinculación ingresamos el que corresponda. Tenemos acá ya por default la matriz que utiliza el sistema: accionistas, representantes, parientes, accionistas. En todo caso, si es que va a haber una variación en los tipos de vinculaciones, tendríamos que hacer una homologación entre las tablas, ¿no? Para poder tener para que los datos tengan concordancia. En este caso marcamos los que sí corresponde al cliente y marcamos en false lo que no corresponde. Si es PEP, marcamos si es true. Si cumplió una función pública en los últimos 2 años, marcamos si es sí o no, con el formato 1 o 0. Maestro de tipo de cargos, igual representante, cargo PEP analista, tía PEP, OMPE. Ojo que estos datos, como muestro, son datos que son de tablas, entonces hay que respetar el uso de la sintaxis al momento de que se estén enviando los datos. Por eso es que estas tablas, que son al menos genéricas, deberían estar homologadas entre ambos sistemas. El celular igual, de la misma forma, texto, nacionalidad, código postal también texto, nacionalidad peruano, también esto es importante de que esté homologado también. Dirección de empresa, texto, ingresos anuales, tipo de firma, texto, notaría, texto, partida, texto, escritura, fecha de poder, formato de fecha, todos tienen el mismo formato, que es con este formato que tiene la Z al final. País de poder igual de la misma forma. Ubigeo de poder, acá ponemos el código de ubigeo. Con esto ya hemos explicado cómo funcionan las interfaces para los casos de las naturales, ¿no? Cerrando los naturales, comenzamos con los jurídicos. Pero en este caso tendríamos que entrar a la interfase de jurídico, que es el ejemplo de, en este caso, que se manda a implementar. Cambiamos acá el tipo de cliente a jurídico y vamos a ver algunos datos, ¿no? Como por ejemplo la razón social, el número de documento que corresponden en ambos sentidos, la abreviatura, el tipo de sociedad, SAC, ¿no? Eso también tiene que estar homologado entre ambos sistemas. Partida registral, zona registral, teléfonos, correos, rubro, fecha de constitución, fecha de actividad, página web, país de actividades, país de donde se localiza, SIU, si es principal, obviamente que es principal porque es único, domiciliado si lo fuera, si es residente también hay que indicarle, el tipo de empresa, corporativo, también tiene que ser, si es vinculado hay que marcarlo, el tipo de vinculación que tiene, ¿no? Igual como en el otro caso, tipo de sector, algún dato en persona jurídica, texto, país de constitución, también igual el Perú o Estados Unidos, donde esté constituido esa empresa, fax si lo tuviera, oficial de cumplimiento, también si lo tuviera, texto, inversionista institucional, también si lo tuviera, y básicamente esos son los datos de persona jurídica. Luego cerraríamos esto y como sabemos que la persona jurídica tiene apoderados, pues estos son los datos de una persona natural, ¿no?
Básicamente hacemos la misma réplica que la persona natural en el anterior caso. Datos más importantes podríamos mencionar los bancos, ¿no? Datos como por ejemplo la moneda, que también está explicado en este formato de Word. Algunas condiciones, por ejemplo, 1 es soles, 2 es dólares, número de cuenta interbancaria, número bancario, maestro de bancos, ambos tenemos que estar homologados, medios electrónicos, ¿no? Si va a ser por teléfono, si va a ser por email. Nosotros ya tenemos la estructura y ustedes solamente nos enviarían si es activo o no inactivo. Envío de estado igual, ¿no? Tipo de medios, por ejemplo, si es telefónico, si es por correo, estado de cuenta en qué formato se va a enviar, los datos si es que fuera un envío manual o un envío físico, ¿no? Hay que indicarle la calle, el número de calle. Todos estos son textos. Todos estos son textos que se van a presentar. El lote, el piso, la urbanización, la zona, el correo, el teléfono, etcétera. Igual continuamos con los orígenes de fondo, monedas. Por ejemplo, la moneda tiene su simbología, que también es 1, soles o dólares, ¿no? Continuamos con los siguientes formatos. Vamos a explicar de manera muy general para que se entiendan los demás. Terminamos con naturales y jurídicos. Ahora vamos a pasar con los bancos. Ya hemos explicado los bancos cómo funcionan. Hemos explicado los medios electrónicos, el envío de datos. Vamos a explicar los orígenes de fondo. Ya hemos explicado un poco los orígenes de fondo. Accionistas lo vamos a ver en el otro módulo. Direcciones, importante indicar el ID o el código del DNI, que viene a ser la key, con el número de documento. Importantísimo identificar esto para poder saber a qué cliente le pertenece esta dirección. Igual van a funcionar el tema del nivel de conocimiento. El beneficiario también de la misma forma. El beneficiario también vamos a identificar la llave o el key, ¿no? Que va a estar identificado con el código del DNI, con el número de documento, el nombre de la persona, de la entidad, el accionista, si lo tuviera, el nombre del accionista, el tipo de documento que se va a identificar como beneficiario final, el tipo de documento de este beneficiario final, el número de documento, el tipo de beneficiario. Aquí van a haber de 3 tipos: propios, accionistas o terceros, que también están metidas dentro del registro. Vamos a encontrar el apellido paterno, el apellido materno y los nombres. ¿Ok? Esto es con respecto a los beneficiarios. Y vamos a ver que tenemos la misma estructura. El cónyuge, de la misma forma, vamos a identificar al cónyuge mediante el ID de la entidad que vamos a identificar y vamos a ingresar sus datos en este caso del cónyuge. ¿Okay? Igual el tema de lo cónyuge, datos como básicos que se han explicado anteriormente. ¿Qué más? Vamos a entrar a la tabla de PEPS, también igualito. Identificamos a la persona con el código y el DNI, el tipo de documento y el DNI. Ojo que este es el código de SUNAT, ¿no? Ok, entonces vamos a identificar ese código de esta forma. Vamos a identificar también en este caso a los PEP. Y terminando con los PEP, entraríamos a lo que son los FATCA, ¿no? Que igual de la misma forma, la misma estructura, tenemos el código más el DNI, el código de documento más el DNI y los nombres de la persona, en este caso de los FATCA, el pasaporte, el número de pasaporte y el país al que corresponde. Básicamente con esta información nosotros ya estaríamos ingresando todos los datos que son necesarios para que la persona se pueda hacer la interfaz entre ambas personas. Faltaría solamente explicar, ya hemos explicado lo que son apoderados, bancos, medios electrónicos, envío de datos, orígenes de fondo, accionistas, es lo que está faltando, ¿no? Que es básicamente lo mismo, solamente que aquí puede que sea persona natural o persona jurídica, ¿no? Entonces vamos a tener 2 naturalezas y por la naturaleza van a tener algunos campos distintos. Por ejemplo, en persona tendremos nombres y apellidos y en lo que son empresas tendremos lo que son razón social y no va a tener, por ejemplo, fecha de nacimiento, ¿no? Etcétera. De esa forma vamos a tener completada la información con respecto a lo que es las interfaces. Tenemos también este documento técnico que lo vamos a poder ver dentro de la documentación, donde vamos a poder tener algunas referencias de campos o de tablas que se van a explicar en estos formatos. Con esto estaría terminado el tema de las interfaces del sistema GestiSAF.